muy poderosa lo que compartió el maestro Daniel Seri acerca del pecado. Y es muy importante entender qué es lo que hace el pecado en nosotros, qué es lo que produce el pecado en nosotros. Es muy importante saber, porque uno por ahí, sí, el pecado, bueno, pecado, pero hay muchas cosas que tenemos que tener en cuenta. Muchas cosas que tenemos que tener, por sobre todas las cosas, tenemos que tener bien claro que el pecado nos lleva a la muerte, a la muerte espiritual, a una muerte espiritual, a un derrumbe espiritual, como que si se nos seca nuestro espíritu, como que si se duerme nuestro espíritu y empezamos a caminar y hacer y andar lo que el pecado dice. Porque ya el gobierno le ha sido entregado al pecado. Entonces el pecado empieza a gobernar sobre nosotros. ¿Me entienden? Porque yo le doy autoridad legal. Yo le doy autoridad legal al pecado. Entonces yo me convierto, como decía el maestro, yo me convierto en un esclavo del pecado. Por eso nosotros debemos resistir firmes. Resistir firmes. Pero yo no quiero tampoco, lo quiero hacer entender, pero no quiero que se sientan mal a la vez. ¿Ok? Porque todos hemos pecado en un momento, y la mayoría de las veces la cuestión está en que yo me rebele en contra del pecado. ¿Entienden? De que yo me rebele en contra del pecado, como hablaba Daniel. Supongamos que pasa una señorita muy linda y yo la miro, hoy la miro con unos ojos y mañana empiezo a mirar con otros ojos y ya me empiezo a hacer los ratones en mi cabeza. Entonces yo le estoy dando autoridad legal al pecado. Estoy dando autoridad legal al pecado. Y yo me doy cuenta de lo que estoy haciendo. Yo me doy cuenta de lo que estoy haciendo. Yo me doy cuenta que estoy siendo desobediente a Dios. Pero ¿cómo me comporto? ¿Cómo me comporto yo en el momento que yo me doy cuenta que estoy siendo desobediente? ¿Cuál es mi reacción? ¿Cuál es mi reacción? Al saber que yo estoy haciendo las cosas mal, al saber que yo estoy siendo desobediente y no estoy haciendo las cosas bien, ¿cuál es mi reacción? Mi reacción tendría que ser rebelarme en contra del pecado. Ninguna condenación hay para los justos. Si vos pecaste, Dios es fiel y justo para perdonarte. Dios es fiel y justo para perdonarte. Porque sucede muchas veces que vos pecás y vos te das cuenta y decís: Señor, perdóname, mira lo que hice. Pero después la culpa te mata, la culpa te atormenta, la culpa te agobia, la culpa te presiona, la culpa te tira a matar. Nosotros tenemos que detectar si nos estamos dando cuenta de que yo he pecado, yo he hecho lo que no tenía que haber hecho, y yo le pido perdón a Dios. Yo le digo: Señor, perdóname porque he mentido. Yo te pido perdón porque he mentido una vez más. Yo te pido perdón. Vos ya le pediste perdón a Dios. El único juez sobre la tierra es Dios. Después no tiene que venir la culpa, porque después viene la culpa. ¿Y qué te hace la culpa? Te atormenta, te dice: mentiroso, porque mentiste. Mira lo que hiciste. Mirá,
nosotros, el enemigo nos hace creer que es la voz de Dios que nos dice que somos mentirosos. Pero esa es la culpa. Ese es un espíritu inmundo. Yo creo que es un espíritu peor que el pecado, porque la culpa es algo que, como decía hoy, es algo que te quiere introducir debajo de la tierra, te quiere llevar al mismísimo Hades. Yo tengo que saber reaccionar en contra del pecado. Siempre vas a pecar. Y no me digas que no vas a pecar, porque vas a pecar. No estamos exentos del pecado. Porque nuestra carne es débil. ¿Y la carne de dónde se formó? ¿Cómo fue formada? Fue formada en pecado. El pecado mora en nosotros. El pecado mora en nosotros. El pecado está en nosotros. Pero vino un Redentor, Jesucristo, el Rey de Gloria, vino y pagó por nosotros. El pecado mora en nosotros, sí, el pecado está en nosotros. Pero Jesús vino y dijo: yo pago por el alma de cada uno de ellos. Cuando yo creo lo que hizo Jesús en la cruz del Calvario, el pecado ya no tiene más legalidad en mí. Porque Cristo pagó y Cristo me compró, me arrebató el pecado. Siempre y cuando yo sea obediente. Pero eso no significa de que yo no voy a pecar más. Eso no significa de que yo no voy a pecar más. No significa eso. No significa. La cuestión está en que la culpa no te mate. La culpa no te mata. ¿Cuántas veces uno involuntariamente peca? Involuntariamente. Se te cruza alguien, casi te chocolate, qué sé yo, te bajás, casi te agarra la trompada, le decís de todo, te acordás de la madre, del padre, del abuelo, del loro, del perro. Un ataque de nervios tremendo. Y cuando reacciona, ¿qué hice? ¿Cómo voy a hacer eso? Y te sentís la peor basura. Después decís, Señor, mira lo que hice, cómo puede ser, mira cómo caí, mira cómo estoy, mira ahora, Eso, cuando vos sentís eso, cuando vos sentís que vos lo defraudaste a Dios, eso sabe qué significa, que en ti hay temor de Dios. Porque si no sentís nada, te da lo mismo. Si no sentís nada, te da lo mismo. Pero cuando vos sentís que vos lo defraudaste a Dios, ahí hay temor de Dios, ahí hay espíritu, ahí hay amor, ahí está el Espíritu de Dios dentro tuyo. Pero nosotros tenemos que saber entender, porque el enemigo es muy sutil. El enemigo es muy sutil. Enseguida te hace creer que sos la peor basura. ¿Y qué te hace? De vuelta, tengo que empezar, ¿y cómo voy a hacer? ¿Sabes cuántas veces me caí de Dios? ¿Cuántas veces yo soy una persona muy impulsiva? Y muchas veces me he enloquecido con personas y a punto de agarrarme la estropada. Pero cuando me he dado cuenta, Señor, perdóname. Yo sé que estuve mal con lo que hice, pero yo hoy me levanto y sigo caminando. Yo prosigo en la meta. Yo prosigo en el arco. Yo no soy ningún cobarde que va a estar retirado. Yo me voy a levantar y le voy a seguir dando pelea al enemigo. Voy a seguir peleando. Voy a seguir combatiendo a la maldad. Por más que el enemigo tire palos, garrotazos en contra mío,
y me quiera hacer caer y me haga caer, yo me voy a seguir levantando y me voy a seguir oponiendo en contra del enemigo. Pero creo que eso es una fuerte convicción en mi espíritu. ¿Sabes por qué hay una fuerte convicción? Porque yo entiendo que mi Padre no me condena. Yo entiendo que Dios no me condena. ¿Sabes por qué entiendo que Dios no me condena? Porque yo he recibido una herencia. Y la herencia mía es una herencia santa. Una herencia santa, una herencia justa, una herencia sin mancha. ¿Y cuál es? Si yo me equivoco, yo me presento al Padre y le digo, Señor, me equivoqué. Aquí está. Y yo sé que Dios no me va a condenar. Dios me perdona y me levanta y me restaura. Dios no me condena. Dios no me culpa. Dios no me mata. El pecado sí te mata. El pecado sí te mata. Pero yo tengo que entender cuál es mi herencia. Hay muchas cosas que yo voy acarreando hasta el día de hoy. Y eso me habla de herencias generacionales. Herencias generacionales. Si vos no cortás con tus antepasados, si vos no cortás, vas a vivir igual o peor de lo que vivieron tus antepasados. Porque esa es la herencia que te dejaron tus padres. Muchos saben creo que muchos saben mi testimonio, pero algunos no lo saben. Yo les voy a contar un poquito. A mí, mi juventud fue fea. Mi niñez fue muy fea. Me ha tocado pasar muchísimas cosas horribles. Yo a los 13 años ya no tenía más a mi mamá. No tenía más a mi papá. Mi papá ya no estaba más con nosotros. A los 14 años, 13, 14, mi mamá se muere de cirrosis, mi mamá era alcohólica. Y yo tenía una hermana de 12, 13 años. Después tenía a mi hermanito de 9 años. Y mi mamá se murió, lo único que teníamos se muere. Pero antes de todo eso, teniéndola en vida en mamá, pasamos muchas cosas feas, horribles. Porque mi mamá era alcohólica. Mi mamá era alcohólica, había mucho rejuntadero en mi casa. Nosotros veíamos cómo abusaban de mi madre. Nosotros veíamos cómo mi madre se desesperaba por tomar un trago de vino, o lo que sea. Fue algo muy feo lo que uno vivió en su niñez. Fue algo muy feo. A los 14 años yo no tenía más a mamá. No tenía más, mi mamá se muere, se termina nuestra vida. Al mes, nosotros no teníamos nadie que nos dé de comer. Yo tenía que salir a robar para darle de comer a mis hermanos. Yo tenía que salir a robar. Porque mis hermanos no tenían para comer. Yo tenía que ir a robar por la noche. A los 2 meses, mi hermana de 12, 13 años se la llevan, desaparece mi hermana. Y no la veo más a mi hermana. Se la llevan. Al tiempito, como yo no
podía sustentar a mi familia, no podía sustentar a mis hermanos. Una persona, una mujer, decide llevarse a mi hermano. Y de repente me quedé sin nada, sin madre, sin padre, sin hermanos. Sin madre, sin padre, sin hermanos. Me volqué a la droga, me volqué a la delincuencia. Era un drogadicto y un delincuente. A los 15 años ya estaba detenido. A los 18 años ya tenía pedido de captura provincial. A los 20 años caigo detenido, me escapo. He andado por Buenos Aires, he andado por el norte, he andado por un montón de lugares, solo. Me han querido matar un montón de veces, me han podido matar un montón de veces, pero no sé cuál fue el propósito de Dios, que nunca me pueden matar. A los 24 años, a los 22, 23 años, caigo detenido y paso varios años detenido. A todo esto, para mí, mi vida no era nada. Yo no tenía valor. Yo no sabía lo que era un abrazo de una madre, un abrazo de un padre. Yo no sabía lo que era una caricia. Yo no sabía lo que era un beso. No sabía lo que era la amistad. No sabía lo que era el amor. No sabía todas esas cosas. Pero a los 25 años se me presenta el Señor en una celda de una cárcel. A 10 días de salir en libertad, se me presenta el Señor. Y me prometió que iba a ser una nación grande de sobre mí. Una nación grande. Y yo le creí al Señor. ¿Con qué fundamento yo le podía creer? ¿Con qué fundamento? Y yo a los 25 años yo miraba para atrás. Y yo había vivido violencia, frustración, mi madre que se me había muerto, mis hermanos que no lo habían más, un montón de cosas, las cosas que he visto. ¿De qué me pueden hablar? ¿Qué me pueden decir en ese momento? ¿Qué me pueden explicar? ¿Con qué fundamento? Y el fundamento fue la esperanza. La esperanza de vivir, la esperanza de ser feliz, la esperanza de tener lo que nunca había podido tener y lo que nunca pensé tener. Lo que nunca pensé tener. A los 25 años, cuando conozco al Señor, salgo. Y fue un proceso tremendo. Pero esa fue la herencia que mis antepasados me dejaron. Yo conozco al Señor y el Señor a través de su palabra me empieza a enseñar un montón de cosas. Hoy tengo 28 años. Casi 4 años que lo conozco al Señor. 4 años. Soy un profeta suyo, soy un hijo suyo. Tengo una empresa, una distribuidora de bebidas. Tengo 2 camionetas, tengo 2 casas, tengo una familia, tengo 3 hijas, tengo una esposa maravillosa, tengo una familia que son mis hermanos, que es la iglesia. Dios me devolvió todo. Pero esa fue la herencia que
entendió que la herencia que me dejaron mis antepasados fue una herencia de dolor, de frustración, de delincuencia, de abandono, de bronca, de ira y de un montón de cosas. Pero a partir de esos 25 años para adelante recibí la herencia del Padre, fue la herencia de Dios, que es la felicidad, la restauración, el amor, la vida, la paz. Cosas que nadie te puede dar. Pero hay un proceso de cosas. Yo me he levantado en contra de mis antepasados. Yo me levanté y yo fui en contra de mis antepasados. Y empecé, cuando Dios me empieza a enseñar, empecé a cortar. Empecé a cortar toda ligadura que me ate a mis antepasados. Mi mamá murió de alcohólico, corto toda ligadura con el alcohol, con el vicio del alcohol. ¿Y sabe quién ha sido drogadicto? Corto toda ligadura, corto toda iniquidad. Porque la iniquidad es la raíz del pecado. Es la raíz del pecado. Mi mamá murió siendo alcohólica. Mamá murió siendo alcohólica. Pero su madre era alcohólica. El padre de su madre era alcohólico. Es una raíz, la iniquidad es una raíz torcida. Es una raíz torcida que va creciendo. Y me afecta a mí, y no tan solo a mí, sino que afecta a mis generaciones. Entonces, ¿yo qué hice? Yo corté la iniquidad, yo corté esa raíz torcida, porque yo no puedo cortar tu iniquidad, yo no la puedo cortar. Teniendo la autoridad que tengo como profeta de Dios, yo no puedo cortar tu iniquidad, yo no la puedo cortar. Yo no la puedo cortar. El que corta la iniquidad eres tú mismo. Porque tú tienes la autoridad legal para cortar la iniquidad. Yo no te la puedo cortar. Yo sí te puedo decir, mira Daniel, Dios me marca que tú eres esto. Tú tienes que cortar esto y esto. Pero tú lo tienes que cortar. Porque la iniquidad, esa raíz torcida, no se reprende como yo reprendo un demonio. Supongamos que Daniel es alcohólico. Entonces yo digo, yo reprendo el espíritu del alcohol, de alcoholemia, lo lanzo fuera. El espíritu se va a ir. Pero yo me voy acá a Santa Fe y a las 2 semanas el tipo sigue dándole el trago. Porque es una iniquidad. Es la raíz torcida que va creciendo y va creciendo. Y después sigue. Y capaz que no lo liga el hijo de él. Los hijos de él, sino que lo digan los hijos de los hijos. Entonces yo me tengo que levantar y tengo que cortar toda iniquidad. Pero yo tengo que pensar en que hay enfermedades. Yo tengo que corto toda iniquidad que me ligue con mis antepasados. Así sea alcoholemia, vicios, delincuencia, brujería, hechicería. Vos tenés que cortar porque vos tenés la autoridad. Vos tenés la autoridad legal. Esa es la herencia que tus padres te dejaron. Esa es la herencia que tus padres te dejaron. Una herencia maligna, como me la dejaron a mí.
mis padres no conocían de Dios. Mis padres no conocían a Dios. No conocían a Dios. Pero a partir de hoy, pues yo he cortado con la iniquidad. Yo he cortado con todo lo que me ataba, con todo lo que me destruía. Mis generaciones van a ser benditas, porque es una plataforma que yo estoy preparando para cada uno de ellos. Una plataforma bendita. Estoy siendo un empresario, un empresario del reino. Estoy siendo un empresario y mis hijos van a ser empresarios. Porque esa es la herencia que yo le estoy dejando. Si yo soy un alcohólico, mis hijos van a ser alcohólicos. Si yo soy un mentiroso, mis hijos van a ser mentirosos. Si yo soy un adúltero, mis hijos van a ser adúlteros. Todo lo que sea yo, lo van a tener mis hijos. Todo lo que tuvieron tus abuelos, tus tatarabuelos y tus padres, lo tenés vos. Y si no lo tenés vos, lo tienen tus hijos. Porque es una iniquidad. Esa es la herencia. Y esa herencia se tiene que cortar. Esa herencia se tiene que cortar. Se tiene que cortar. ¿Qué es lo que estás detectando? Hay muchas veces que vos decís, yo oro, yo busco de Dios, pero cuando pasa una mujer me puede. Y yo le pido perdón a Dios y todo, y no sé por qué de vuelta viene lo mismo, porque es una iniquidad. Vos lo expulsás, pero después viene. Porque vos con tu boca tenés que cortar, con tu boca tenés que confesar. Yo corto la iniquidad del adulterio. Yo corto la iniquidad de la fornicación. Yo corto toda iniquidad. Y siempre tenés que declarar que a partir de hoy tus generaciones serán benditas. Serán benditas. Muchas veces que uno piensa que son demonios que atacan, son demonios que atacan a una persona. Son demonios que atacan a una persona, son demonios. ¿Por qué? Son demonios. Pero esos demonios operan porque hay una iniquidad. Una persona. Primeramente yo tengo que cortar la iniquidad y tengo que expulsar lo que está operando. Pero si yo expulso, te doy un ejemplo, yo expulso el vicio de mi vida, y no corto la iniquidad, dentro de un mes de vuelta voy a caer en lo mismo. Y de vuelta, y de vuelta, y de vuelta, y de vuelta. De vuelta, y de vuelta, y de vuelta. Y de vuelta con lo mismo. Y de vuelta con lo mismo. Porque yo tengo que arrancar la raíz del árbol. El pecado solamente son los frutos. El pecado solamente son los frutos que dan ese árbol. Pero la raíz torcida es la iniquidad. ¿Me van entendiendo hasta ahí? Yo quiero que si alguien tiene alguna pregunta, que por favor me la pueda decir y lo vamos a conversar. Este es un tema muy complicado. Cuando uno habla de la iniquidad, va a pasar que, como está sucediendo, que se pueden llegar a dormir, produce un cansancio, un peso. ¿Sabe por qué? Porque es fuerte, es muy fuerte, porque tiene que ver con demonios de alto calibre, ¿entiendes? Tiene que ver con cosas
fuerte que opera y el enemigo le trae cansancio, ¿entiendes? Como que si están agotados, como que está diciendo que termine este loco de hablar de eso, que papá, jamás. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado. A mí me ha pasado porque el enemigo vivo. El enemigo nunca va a querer eso. No sé, trae cansancio, trae sueño, trae un montón de cosas. Porque es un tema muy fuerte. Porque si si quiero ahora te hablo del Espíritu Santo, fíjate lo que va a suceder. Es otra cosa, es otro mover. Uno tiene que saber discernir el mundo espiritual. Uno tiene que discernirlo, uno tiene que tener el olfato de discernir el mundo espiritual. Uno tiene que ser un hombre que marque una diferencia en el mundo espiritual. Uno tiene que ser un hombre de gobierno. Uno tiene que ser un hombre de palabra. Un hombre que la palabra pese en el mundo espiritual. Porque el enemigo ya está sabiendo de lo que estamos hablando aquí. Entonces, ¿qué es lo que pasa? El Espíritu Santo está trayendo a memoria en cada uno de ustedes qué es lo que lo está trabando, cuál es la iniquidad que deben cortar. La iniquidad que deben cortar. ¿Cuál es la iniquidad que deben cortar? Hay iniquidad de miseria, hay iniquidad de escasez, hay iniquidad de tristeza, de dolor, de pleito, de contienda. Pleito en el matrimonio, pleito entre la relación de los padres con los hijos. Y uno debe saber discernir, y uno no tiene que cortar el tiempo. Tiene que cortar el tiempo. Tiene que cortar el tiempo. Tiene que cortar, tiene que arrancar esa raíz. Tiene que arrancar. El otro día hablábamos con los chicos, tuvimos un encuentro de hombres. Yo le comentaba a los chicos de que yo me podía pensar, y digo, si yo quiero a mis hijos, yo los amo a mis hijas, yo las amo a mis hijas, las amo con todo mi corazón. Si yo las amo, pero si yo no corto la iniquidad, yo no las estoy amando a ellas. Si yo no corto la iniquidad de mis antepasados, yo no la estoy amando a ellas. Porque todo va de generación en generación. Entonces yo me tengo que plantar y yo me tengo que oponer a todas esas cosas. Me tengo que oponer y me tengo que levantar y le tengo que dar, le tengo que poner guerra al enemigo, tengo que plantarme en guerra y tengo que guerrear por mis generaciones, tengo que luchar por mis generaciones. Porque cuando he sido delincuente me ha costado un montón me ha costado horrores integrarme en la sociedad. Porque para todos yo era un delincuente, era un drogadicto, era un sinvergüenza, era esto, aquello, lo otro. Las personas no me saludaban en la calle a mí. No me saludaba nadie en la calle por la basura que era yo. Pero Dios me dio una herencia y Dios me dio una identidad de hijo. Y hoy las personas cuando me ven, ¿cómo anda, Emanuel? ¿Cómo anda? ¿Cómo andás? Qué bien se te ve, ¿cómo está? Porque es otra herencia que tengo, es otra identidad. Tengo la identidad que el Padre me dio. Lo tengo la identidad de mis padres, de mis antepasados. Tengo la identidad del Padre bueno, del Rey de Reyes, del Señor de Señores. Esa es la identidad que tengo. Pero yo tengo que entender que yo la iniquidad la tengo que cortar. Yo tengo que cortar toda iniquidad para que mis generaciones sean libertadas. Y las generaciones van a ser libertadas a través de mi boca.
en mi boca y en mis actos está la libertad de mis generaciones. Con mi boca yo liberto mis generaciones. Con mi boca yo he libertado mis generaciones. Yo he libertado mis generaciones. Yo he libertado mis generaciones. Amén. Y yo quiero que todos cierren sus ojos y vamos a hacer una oración. Ustedes van a repetir conmigo. El que no lo sienta hacer que no lo haga porque es en vano. Pero si tú quieres libertar tu generación, y tú quieres cortar toda iniquidad que esté operando en ti, que te esté trabando, así sea en lo sexual, así sea en lo económico, así sea en el matrimonio, así sea en el trabajo, así sea en tu interior, así sea que tenés odio, tenés rencor, así sea que está trabajando un montón de cosas. Hoy lo vamos a cortar, hoy lo vamos a desarraigar, hoy le vamos a dar fin, hoy le vamos a dar fin. Saramama sorra papapasa. Aramasura papapasa papapapapapapapasa ramamamaso. Urra papapapapapa sorra pa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 sa. Si tu abuelita fue bruja, fue curandera, tú tienes que cortar esa iniquidad. Porque si tú no lo pueden ser tus hijos o tus nietos. Porque es una herencia. Es una herencia generacional. Si tu padre andaba con 1, 2, 3, 4 mujeres y hacía lo que él quería, tú tienes que cortar eso. Tú tienes que cortar la iniquidad del adulterio y la iniquidad de la fornicación, porque si tú no lo ligas, lo van a ligar tus hijos o tus nietos o tus tataranietos. Tú tienes que cortarlo. Si tus padres han cambiado de un matrimonio, han ido al otro, han tenido como 4 o 5 matrimonios, tú tienes que cortar eso. O tus abuelos, tú tienes que cortarlo. Tú tienes que cortar eso. Tienes que cortarlo, porque si tú no lo vives, lo van a vivir tus generaciones. Liberta tus generaciones. Liberta tu generación, no seas cobarde. Liberta tus generaciones. Libertar tus generaciones. Tú tienes que libertar tus generaciones. Tú tienes que detectar. Tú tienes que pedirle al Espíritu Santo. Tú tienes que pedirle al Espíritu Santo que te traiga a memoria. Te traiga memoria para poder cortar, para poder arrancar la iniquidad, para poder arrancar esa raíz de maldad, para poder arrancar esa raíz de corrupción y depositar tus generaciones en una tierra santa, en una tierra bendita, en la tierra que fluye leche y miel. Ay, sarabasa. Saramama surra kapapapa saramamasa. Es a repetir conmigo, Padre. Repetí fuerte, Padre, en el nombre de Jesús, yo hoy, delante de tu presencia, yo corto toda iniquidad que me ligue a mis antepasados. Yo corto el adulterio. Yo corto la fornicación.
de enfermedad. Corto, corto. Corto la iniquidad, corto. Corto la iniquidad de divorcios. Corto la iniquidad de brujería. La corto, la corto. Corto la iniquidad de mentira. Corto, corto, corto. Ahí estoy cortando. Ahí estoy cortando la iniquidad. Estoy rompiendo la raíz. El hacha está puesta en la raíz. ¡Burra, mamá, masá! Seguí cortando la iniquidad. Seguí cortando, seguí cortando. Seguí cortando la iniquidad del fracaso. Corto la iniquidad del fracaso. Corto la iniquidad. El poderoso Dios se levanta en contra de la bestia. Arrojamos todos esos demonios, todas estas raíces, las arrojamos al profundo del Hades, a lo profundo de la tierra. Atamos y amarramos a los pies de Cristo. La libertad ha llegado. La libertad ha llegado a mis generaciones hoy. Yo declaro que la libertad llegó a mis generaciones. Mis generaciones serán benditas. La trompeta empieza a sonar. Las amarras. Se ha desatado la guerra. Los ángeles del Dios viviente empiezan a pelear. Todo lo que tiene que salir sale hoy. Todo lo que tiene que salir sale hoy. Hoy expulso todos los demonios que estén operando aquí dentro. Hoy los expulso. Hoy arranco. Corto la iniquidad de idolatría. Corto la iniquidad de idolatría. La iniquidad de idolatría la corto hoy. Ahí está cortando. Ahí el Padre está cortando. ¡Ay, cómo se corta! ¡Ay, cómo se corta! ¡Ahí se está cortando! ¡Ay, cómo se cortó! Ahí se están desatando tus lomos. Los lomos se desatan, los lomos. Veo cómo los lomos se desatan. Veo cómo cadenas caen cadenas. Veo por el espíritu cómo corren. Ay, veo cómo se escuchan los demonios. ¡Huyan los demonios! ¡Huyan los demonios hoy! Corto la incredulidad, corto la iniquidad de la soberbia, corto la iniquidad de la soberbia, corto la iniquidad de la incredulidad sobre mi vida. Corto la iniquidad de destrucción, corta la iniquidad de destrucción sobre tu vida, cortala, y está cortando.
llamado. Ay, santo llamado, santo llamado. La iniquidad de enfermedad se corta. La iniquidad del cáncer se corta. La iniquidad del cáncer se corta. Ahí está. Ahí se cortó, se cortó. Ahí se cortó, se cortó la iniquidad del cáncer. Ahí se cortó, se cortó. Ahí se cortó, ahí está, ahí está. La iniquidad de violaciones se corta. La iniquidad de violaciones se corta ahora, ahora. Corta la iniquidad de violaciones. La iniquidad de violaciones. La iniquidad de abuso. Corta la iniquidad de abusos ahora. Despojar de tus generaciones. Despojar todos los demonios de tus generaciones. Veo cómo se arrancan. Veo cómo se está arrancando de raíz. Hoy, hoy, oh, oh. Hoy, santo, 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 santo. Santo. Veo cómo le estamos dando. Veo cómo le estamos dando. Veo cómo le estamos. Ay, ay, al dragón. Vamos a cortarle la cabeza al dragón ahora. Le cortamos la cabeza al dragón ahora. Ay, agarramos la espada. Agarramos la espada. Agarramos la espada y la cuenta de tres. Le cortamos la cabeza al dragón. 1, 2 y 3. Le cortamos la cabeza al dragón ahora. Le cortamos la cabeza al dragón. Arrancamos. Hoy arrancamos. Soy iniquidad. Soy iniquidad. Ay, Saramamasó. Toda iniquidad se corta. Ay. Ay. Iniquidad de fraude. Esa iniquidad de fraude. Esa iniquidad de aprovecharse de lo ajeno se corta. Ay, esa tiene que salir. Esa es una iniquidad que tiene que salir. Esa tiene que salir. Esa se tiene que cortar. Esa iniquidad se corta ahora. La iniquidad de la aprovechamiento más. La iniquidad. Ay. Oh. Oh, santo y amado. Todo lo que te marca el espíritu, cortar. Este es el día que tienes que cortar. A partir de ahora. A la cuenta de 3. Vamos a dar un grito de júbilo, declarando la libertad. A la cuenta de 3. 1, 2 y 3. La libertad ha llegado. Santo llamado. Gloria a ti, Señor. Gloria a ti, Padre. Gloria. Santo llamado, santo llamado. Santo llamado. Oh, santo llamado, santo. Ay, gracias, Jesús. Gracias, Padre, gracias. Gracias, Señor. Gracias por tu respaldo, papá. Gracias, Señor. Uy, Padre, uy. Ay, Señor, gloria. Ay, Saramaco. Aleluya. Santo. Gloria a Dios. Amén. Bendito Dios. Se tenga lugares. Gloria a Dios. ¿Alguno tiene alguna pregunta, por favor, por hablar? 2. Pues a ver si se han sentido como identificados y han podido de cortar, sentir que lo cortaron por dentro, con esa fuerza, con esa garra. Pues si lo hicieron así, pues han libertado sus generaciones, han libertado su vida. A partir de hoy, hay un cambio, una transformación.
cambio, una transformación, Padre. Porque el Espíritu Santo ha visitado tus generaciones. El Espíritu Santo ha visitado a Quebrantaco. Las cadenas y las murallas han caído. Las amarras cayeron de tus generaciones. Santo, mi amado, dale un fuerte aplauso al Santo. Gloria a Dios.